Buenos días, Sergio. Buenos días, Maru. Buenos días, audiencia. Hoy veníamos con una buena noticia, que es la cuestión del reajuste o la recomposición salarial. Para, Gaby, de los para. jubilados. Pero, ¿Por claro, qué dijiste veníamos? ¿Por qué dijiste veníamos? Porque pasó? Pasaron vamos cosas. a finalizar con una noticia un poco complicada para la Argentina, como es el último informe de UNICEF. Bueno, entonces arranquemos, viste, cuando te dicen, tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Por cuál querés empezar? Vamos a empezar por la buena, Bien, vamos. que es que se ha respetado la ley de movilidad jubilatoria y por lo tanto se ha iniciado el proceso de recomposición salarial de los jubilados. No hablamos de aumento de salarios, sino recomposición, porque eso está previsto en la ley de movilidad jubilatoria que sancionó este gobierno en el año 2020, que en realidad se ajusta con un índice que toma en cuenta el 50% de crecimiento de retribución del ANSES y el 50% del aumento de los salarios. Entonces, en base a esa fórmula, se hace la recomposición salarial de los jubilados. En esta instancia, esa recomposición salarial va a alcanzar el 15,53%. Es decir, la jubilación mínima va a pasar de 37.525 pesos a 50.000 pesos. Pero además, se agrega para fortalecer esa jubilación mínima un bono que va a ser aplicado trimestralmente, es decir, septiembre, octubre y noviembre, de 7.000 pesos para las jubilaciones mínimas y va a disminuir hasta llegar a 4.000 pesos para aquellas jubilaciones que son 2 veces la mínima. Esto no solo impacta en las jubilaciones, porque la ley, además de las jubilaciones, contemplaba la movilidad de la asignación universal por hijo, de la asignación universal por embarazo y de las pensiones. Entonces, estamos frente a una buena noticia. Bien, ahí está. Estos montos que, bueno, después no se van sumando, si se quiere, a lo porcentual del aumento. Digo, podemos ubicarlos en la categoría de refuerzos, como se utiliza. En realidad, el 15,53 sí se va sumando. Es un aumento remunerativo del salario. Lo que no se suma es el bono. El bono es por 3 meses y después se cancela y habrá que ver si se puede renegociar otro bono para fin de año, que a veces siempre se tiene en cuenta. Pero Gaby, eso es sobre el aumento del 15,53. Bien, hablando específicamente de este aumento, ¿a percibir en septiembre o desde septiembre para percibir en octubre? Desde septiembre para percibir en octubre. Bien, porque estamos transitando agosto, entonces muchos creen que a partir del próximo mes ya van a cobrar con este aumento. No, esto es a partir de septiembre, se implementa para cobrar de bolsillo recién en octubre. Y respecto al bono, también a partir de ese mismo mes. También a partir de ese mismo mes. En realidad, la ley de movilidad jubilatoria prevé cuatro recomposiciones al año. En marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Entonces, esto va a recomponer el salario de septiembre y lo van a cobrar en octubre. Bien. Se habla también de un bono o, como bien decía Sergio, de esta posibilidad de percibir también algún monto específico para los trabajadores formales. ¿Hay algo de información concreta de eso? En realidad se está estudiando el problema, se está bajo estudio sobre todo para los sectores que no llegan a cubrir a la canasta básica. Bien. Recordemos que la canasta básica mientras la canasta básica aumenta, el salario mínimo no se ha reajustado todavía, porque no correspondía, se ha hecho también trimestralmente como el ajuste de las jubilaciones. Entonces, lo que se está previendo es darles un bono a los trabajadores formales de menores ingresos, a los sectores de menores ingresos, para alcanzar la canasta básica alimentaria, no la canasta básica total. Acuérdense la diferencia. Bien. Para no caer en la indigencia. Ahora, Gaby, mientras se llevan adelante estos anuncios, también se destaca que, por ejemplo, hoy vamos a conocer un número de inflación que seguramente será muy alto. Digo, está directamente relacionado.
quedará también el compromiso y el esfuerzo del Estado Nacional para poder frenar de alguna manera esta situación inflacionaria, ¿no? Y que de hecho estos anuncios no influyan en que sigan aumentando los precios. En realidad, hoy vamos a conocer el índice de inflación, pero ayer a la tarde el INDEC dio a conocer ya el índice de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue el 7,7%. Ese número nos está dando una pista y todos los consultores privados están analizando que el índice de inflación del mes de julio va a ser entre el 6,8 y el 8,4. Entonces, esto nos está dando la pauta de que el índice inflacionario va a ser alto, que esperamos una inflación alta, y lo peor es que la base de este índice ha sido el aumento en alimentos y bebidas. Hay una parte del aumento que se ha visto impactado, que tiene que ver con recreación, turismo, cultura, que coincide con las vacaciones de invierno. Pero el porcentaje más alto de aumento ha sido el de alimentos y bebidas. Y a esto viene a cuento lo que yo les decía del informe que salió de UNICEF. Porque el informe de UNICEF dice que hay más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes que han resignado una comida al día. Es decir, que pasan de tener 4 comidas a tener 3 comidas. Y que además hay 3 millones de adultos que ya están en esa situación. Esto tiene un altísimo impacto en todas las condiciones de vida de la sociedad y está estrechamente relacionada con el proceso inflacionario. Si nosotros tenemos una inflación arriba del 7% en el mes de julio, lo previsible es que la inflación anual sea de 3 dígitos. Algunos consultores hablan del 103, otros hablan del 109% anual, y el impacto es sobre esos sectores. El problema que estamos teniendo es que la clase media, la tan mentada clase media argentina, está viéndose cada día más deteriorada. Este informe también analiza la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y cómo esta clase media se ha visto afectada en sus consumos, y entonces la necesidad frente a la que se enfrenta de buscar financiamiento, de pedir préstamos, de pedir prestado con tarjeta de crédito. Y todo este correlato se suma el aumento de las tasas de interés. Terrible. La verdad que una situación sumamente alarmante, ¿no? Pensando en esto que vos decías a lo último, la clase media que está prácticamente desapareciendo, que hablamos de personas que pueden vivir y no pueden vivir. En un país además que es generador de alimentos. El famoso granero del mundo. La verdad que es tremendo hablar de que hay cada día más personas ya no en la pobreza, sino en la indigencia, y muchas personas de la clase media que cayeron en la pobreza justamente porque no alcanzan sus salarios, porque estamos hablando de muchos trabajadores formales que no han visto crecer sus sueldos como ha crecido la inflación en nuestro país. Hablamos de que algunos han pactado 40 y hasta 50% del salario, sabiendo que a fin de año estamos hablando cerca de una inflación de 3 dígitos, como nos dijo Gaby. Es preocupante y esperemos que, bueno, que la situación con todas estas medidas económicas que se han tomado pueda mejorar. ¿Cómo avisorás, Gaby, vos Claro. esto pensando en un par de meses? ¿Alcanzarán estas medidas? ¿Serán suficientes para frenar un poco la situación que estamos viviendo? ¿Y cómo podría influir, perdón que agrego a la pregunta, una devaluación dentro o en este contexto? En realidad la pregunta tiene 2 partes. La primera es que las medidas son permanentes y frente a este informe que acaba de salir, la medida es urgente y necesaria. La devaluación afectaría aún más y profundizaría aún más estos niveles de indigencia. La verdad es que si bien el dólar ha picado en punta, y yo les decía, nos damos cuenta del problema político porque el dólar es como la fiebre. Es decir, sabemos que hay una infección porque alguien tiene fiebre. El dólar picó en punta porque hay una crisis política. Pero desgraciadamente necesitamos preservar esa moneda porque el aumento de esa moneda genera más inflación y esta inflación genera más pobreza. Gabriela, muchas gracias. Un placer, como siempre.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.